algo, siempre hay un beneficio. Y siempre le estoy recordando que a lo mejor diferentes temas no te afecta tan instantly en su temporada de vida, pero va a llegar el día que lo necesitas, ¿verdad? O va a llegar el día que alguien más necesitas lo que Dios está invirtiendo en su corazón hoy mismo. So, siempre sirve para recibir la palabra de Dios. Lo necesitamos para nosotros mismos, lo necesitamos para compartir, lo vamos a necesitar para otra temporada en nuestra vida. Dios siempre sabe, amén. Dios siempre sabe. Y esta serie, como le dije, se llama Extraños. Y cuando nosotros seguimos al Señor Jesucristo en este mundo, en esta cultura, en esta ciudad, y estamos haciendo lo mejor que podemos para vivir en la voluntad de Dios, porque es lo que queremos hacer, amén. Dios, parece que comparado al mundo, estamos como diferente, ¿verdad? Vivimos diferente, no vivimos como los demás en este mundo, que vive para su propia voluntad, vive para su propia ganancia, viven para para disfrutar físicamente, con sus cosas materiales, ¿sabe? ¿Verdad que vivimos diferente? Porque si hablamos diferente, tenemos diferentes costumbres, tenemos diferentes disciplinas, porque nosotros encantamos orar. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, levantamos nuestras manos cuando hay un canto de alabanza, ¿verdad? Cuando escuchamos algo de noticia, de trabajo misionero que estamos haciendo, nosotros levantamos como nos trae gozo, amén, porque somos diferentes. Y la palabra de Dios mismo dice, cuando nosotros estamos en este mundo, vamos a sentir diferentes, somos extraños, porque esto no es nuestra casa permanente. Tenemos al cielo que nos está esperando. Nosotros un día vamos a vivir con nuestro Salvador para toda la eternidad. ¿Cuántos espera ese día? Y no solamente eso, pero todos los que lo que hemos perdido en este mundo, vamos a unirnos con ellos. Va a ser un party grande en el cielo un día. Y no debemos de perder ese enfoque, que somos extraños en esta vida. Y nosotros en la primera semana rápidamente descubrimos el contexto de este libro de Primera de Pedro. Y es lo que básicamente estamos estudiando, diferentes temas, sobre todo el libro de Primera de Pedro. Y en la primera semana hablamos y descubrimos el contexto esta iglesia primitiva estaba sufriendo. Estaban bajo persecución de Nero y de todo el mundo no los quería porque ellos amaban a Jesucristo. Y Nero menos, lo estaba quemando con aceite, le estaban poniendo piel de animales alrededor de sus cuerpos, quemándolos nomás para dar diversión, sí, delante de otra gente, para que yo soy el que reino aquí, no ellos, o no el Dios que ellos sirven, y estaban bajo de mucha persecución en ese día, más que nosotros yo creo, hemos sentido en este mundo. Y eso fue el contexto de esta carta, este libro que escribió Pedro. Y hablamos también como somos llamados, y él tuvo que recordarlos porque estaban sufriendo, que son llamados. No se olvida que son llamados, son elegidos. Tienes un futuro en el cielo. ¿Y cuántos creen que hay veces tenemos que no olvidar eso? Cuando estamos pasando, aunque no hemos pasado por ese tipo de persecución, nosotros sí sufrimos de diferentes maneras, ¿verdad? Y cuando nosotros sufrimos, hay que no olvidar que aunque estoy sufriendo, soy llamado de Dios.
No soy cualquier persona, soy el hijo de Dios, amén. Soy la hija de Dios, soy elegido. Dios me escogió. No soy cualquier persona y tengo un futuro en el cielo. Eso es lo que tenemos que nunca olvidar, hermanos. Y tenemos, y por causa de todas esas verdades, que somos elegidos, llamados, tenemos un futuro, eso nos va a ayudar a poder sobrevivir los tiempos difíciles que pasamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros trabajos, con la cultura, con las leyes que siempre están cambiando, con los precios altos que está pasando aquí en Denver, verdad que está caro ahorita, está para rentar, uno tiene que tener paciencia con el tráfico y pues tenemos mucha presión en esta vida. Y nosotros podemos enfocar que cuando pasan esas estrés en nuestra vida, cuando pasan los tiempos difíciles, cuando perdimos a alguien por medio de un disease o algo que se muere, nosotros tenemos un futuro. Tenemos que recordar eso. Y también aprendimos de nuestra parte, nuestra sumisión uno a otro. ¿Cuántos escucharon la semana pasada? El pastor César estaba hablando de sumisión de los parejas uno a otro. Y eso fue eso fue algo que necesitamos aprender en nuestros matrimonios y también nuestras relaciones, como quiera, tenemos que someter uno a otro. Porque en esos tiempos, y esto mencionó Pastor César, en esos tiempos no era común para que una señora, una esposa, convertir en otra religión que no estaba su esposo siguiendo. O sea, por la naturaleza, y hoy mismo es lo mismo, que cuando un esposo está dirigiendo su familia, la esposa básicamente 100% del tiempo lo sigue, ¿verdad? Esposa, vamos a ir a la iglesia, o vamos a ir, y la esposa ahí está fiel siguiendo su esposo, mientras que están haciendo algo positivo, ¿verdad? La esposa siempre los va a seguir, pero en ese tiempo las esposas estaban convirtiendo al cristianismo y había conflicto en los matrimonios porque eso no era común. Eso no era común que la esposa dice, pues yo quiero servir a Jesucristo, yo quiero ir con los cristianos, y el esposo era inconvertido, no estaba inconverso, y había conflicto. Entonces, si no escuchaste ese mensaje, ahí está online en nuestro sitio, en nuestra página de YouTube para escucharlo. Pero ¿cómo podemos vivir en sumisión? Sometidos uno a otro. Y hoy vamos a estar hablando de cómo utilizamos el poco tiempo que tenemos. Y esto era importante para ellos porque ellos, como te digo, estaban sufriendo y tenían que recordar, tenían que saber, yo sé que estás sufriendo, yo sé que mucho está pasando en su vida, yo sé que perdiste su mamá o papá o qué sé yo en ese tiempo. Pero esta vida es muy corto y un día ya no vas a tener que estar aquí sufriendo. Y la pregunta que quiero que nosotros preguntamos a nosotros mismos en esta mañana, ¿cómo voy a utilizar o cómo estoy utilizando el tiempo que tenemos en esta tierra? Para mí el tiempo es muy, muy importante. Yo no me gusta gastar tiempo o perder tiempo, se puede decir, perder tiempo. Cuando yo voy un día y me siento que no cumplí con algo, me siento como que no hizo nada, hasta me frustre. ¿Cuántos
A veces sí, como que traté de limpiar la casa, pero no terminé. Traté de ir al gym, pero nunca llegué. Traté de llenar las formas para la escuela de mi hijo, pero no lo terminé. Y como que está todo suelto, no terminé con nada. O sea, perdí este día. Y uno se frustra. Y lo contrario, cuando uno hace muchas cosas en un día, terminaste el trabajo, terminaste la meta que tenías, llevaste los niños a la escuela, los back to school nights que tenían, los meetings, y uno se siente como más completo, ¿verdad? Porque utilizaste su tiempo bueno, de una buena forma. Amén. Pero todos, no le hace quién es, todos gastamos o perdimos tiempo de una forma a otra. Los estadísticas, así se dice, ¿cómo? Estadísticas, ¿así? Estadísticas. ¿Por qué ponen un I ahí? Okay. Estadísticas dicen que si utilizas social media como Facebook, Instagram, Snapchat, todo eso, si uno usa social media de lo menos 20 minutos diariamente, vas a utilizar un año de su vida. O sea, no sé, lo puedes decir, perder un año, gastar un año, pero si uno de lo menos estás en 20 minutos cada día, te perdiste un año de su vida en total. ¿Sí me explico? If you add it all together, si lo pone todo. Otro estudio dice que si vas a perder 6 meses de su vida esperando en luces rojos en la calle. Y yo creo que en Denver es como un año o más, ¿verdad? Pero si nunca lo has pensado así, voy a tomar 6 meses de mi vida, esta vida corto que yo tengo, que ni sé cuántos años Dios me va a dar, pero si me llego como a las 70, 80, voy a pasar 6 meses esperando en luces rojos, esperando para que cambie verde. Dice también los estudios que perdimos 8 meses abriendo correo que llegue a la casa. Y la mayoría del correo es como dicen en inglés, junk mail. Es correo que ni sirve. Y estamos abriendo qué gané, qué tarjeta de crédito me ofrecieron. O sea, cuáles son los sales, ¿verdad? Los sales de la tienda. Perdimos como 8 meses nomás abriendo correo. Dice también vamos a perder, 5 años de nuestra vida esperando en líneas. Esperando en líneas en la tienda, en el banco, o si vas a Illiches o algo así, esperando en línea para ir en el roller coaster, esperando en líneas para ir a un concierto, a un deporte. Vas a perder hasta 5 años nomás esperando su turno. Ya. El DMV es como 6 años ahí, nomás el puro DMV. Ahí, échale otro año ahí, ¿verdad? Entonces, nuestro tiempo, cómo utilizamos nuestro tiempo es de gran importancia. Es de gran importancia. Y nosotros tenemos un enemigo que quiere distraernos, así está bien, distraernos de hacer cosas que básicamente estamos perdiendo tiempo en cosas que benefician a nosotros mismos, nuestro carne. ¿Sí me explico? Y la palabra de Dios dice en Salmo 90, verso 12, dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría.
Nosotros debemos, el salmista está pidiendo a Dios, enséñame a entender que es corto tiempo que tenemos para que puedo crecerme en sabiduría. Es importante, iglesia, que sabemos esto. Entonces, yo quiero enfocar en estos versos que vamos a leer en unos momentos en dos cosas que yo creo que son, que salten de la Escritura. Y es esto, y ahí están sus notas. Son tiempo y la voluntad de Dios. Sea cual sea el tiempo que te queda, úsalo para hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a leer eso otra vez. Sea cual sea el tiempo, porque no sabemos qué te queda, solo Dios sabe, amén, solo Dios sabe. Úsalo para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, Dios tiene la forma en cómo podemos mejorar en nuestras relaciones. Dios tiene la forma en cómo podemos trabajar en nuestros trabajos seculares, pero a su gloria. Amén. Dios tiene una forma de cómo nosotros podemos manejar nuestras finanzas. Y sea cual sea el tiempo que te queda, úsalo para hacer la voluntad de Dios, la manera que Dios nos enseña, el enfoque que Dios tiene para su vida, para la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer estos 6 escrituras y luego vamos uno por uno hablando, analizando cada uno. Amén. Dice así, verso 1. Primera de Pedro 4, 1 a 6. Por tanto, puesto que Cristo ha aparecido en la carne, ármense, esa palabra es importante, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha aparecido en la carne ha terminado con el ¿qué? El pecado que nos hace perder tiempo, ¿verdad? Para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Sí puede ver el tiempo y la voluntad de Dios ahí? Porque el tiempo ya pasado, lo que hicimos antes, les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en sensualidad, lujerías, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Is there more on that? Y en todo esto se porten de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el evangelio, fueron anunciadas las buenas nuevas aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne, como hombres viven en el espíritu conforme a la voluntad, está eso otra vez, a la voluntad de Dios. Son las cosas, la tema que podemos sacar de ese pasaje es tiempo corto en esta vida y voluntad de Dios. El tiempo que tenemos comparando con la voluntad de Dios. Podemos decir esto, y ya está en sus notas. ¿Estás contando el tiempo o estás haciendo que el tiempo cuenta? ¿Sí se entiende? Es Google Translate, so no sé si está al revés, pero ¿estás contando tiempo o estás haciendo que el tiempo cuenta? Que tenga valor el tiempo que tenemos
aquí, que tiene calidad. Gracias, Pastor César. Y voy a darte 4 maneras de hacer que su tiempo cuenta. Okay, so la primera es, y vamos a ir de nuevo por estas escrituras. La primera es esto: resistir al pecado. Resistir al pecado. Si nosotros queremos utilizar nuestro tiempo bien, tenemos que ¿qué? Resistir al pecado. Así dice verso número 1 de nuevo: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense, eso es importante esa palabra, ármense también ustedes con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. La palabra de Dios dice que tenemos que armarnos a nosotros mismos. Es una frase militar, o sea, de la guerra, a la armadura, que tenemos que prepararnos para resistir al pecado. Porque ¿cuántos han perdido tiempo en el pecado? La vida que vivimos antes, o quizás las cosas que todavía batalla, sus adicciones, malos hábitos. Todos hemos perdido, ¿verdad?, tiempo por causa del pecado. Y Pablo está diciendo, así como Cristo vino y sufrió en la carne, Él todavía estaba enfocado. Nosotros también tenemos que armarnos. Acuérdate que ellos estaban sufriendo también. Tenemos que armarnos para prepararnos y siempre cuidar nuestra mente, cuidar nuestras acciones, cuidar las personas en quien encontramos, porque el pecado nos puede destruir, nos puede sacar del camino de Dios, nos puede hacer que perdimos mucho tiempo en las cosas que no debemos de estar haciendo. Tenemos que armarnos, así como dice Primera de Pedro 1:13, y esto fue en el primer semana, pero dice, así que preparan su ¿qué? Su mente para actuar y ejerciten el control propio, ponga toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo se ha revelado al mundo. Los que estudian la mente, los que estudian cómo funcionamos, dicen que cómo compartimos, no compartimos, pero how we behave, ¿cómo es? Comportamos, empieza aquí, empieza en la mente. Si empiezo a pensar en algo y sigo pensando en esa cosa o viendo algo que me está obsesionando, con tiempo eso va a afectar my behavior, mi comportamiento, mi conducto. Y nosotros tenemos que luchar contra eso. Nosotros tenemos que luchar contra las imágenes que nos enseña este mundo, nuestra cultura. Tenemos que luchar con la presión de amistades en nuestros trabajos. Tenemos que luchar contra lo que vemos en el internet, en social media. Tenemos que luchar con las leyes que van en contra de nuestra creencia de la Biblia. Tenemos que luchar a nuestros propios nuestro propio flesh, la carne, que nacimos en pecado, nacimos queriendo hacer lo contrario de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros. A mí me gusta lo que dice Proverbios 23:7, dice, están siempre, me encanta la Biblia, o sea, están siempre pensando cuánto cuesta. Just leave that verse right there.
Están siempre pensando cuánto cuesta. ¿Verdad que cuando nosotros perdimos tiempo en pecado, no anduvimos haciendo lo que dice aquí el Proverbios, ¿verdad? Están siempre pensando cuánto cuesta. Si yo salgo y hago algo que no debo de estar haciendo, voy a un lugar que no debo de ir, empiezo a hablar con una señora que soy casado, empiezo a hablar, feo en el trabajo, pero santo en la iglesia, y empiezo ¿sí me explico? No estoy pensando cuánto me va a costar, porque poco a poco el pecado te va jalando, y con tiempo puedes perder matrimonios, su matrimonio, puedes perder su salud de su cuerpo, salvación. O sea, es algo que si nosotros como cristianos, cuando viene la tentación, porque sí va a venir, la palabra de Dios dice que vamos a tener tentación, pero si tenemos esta escritura en nuestra mente y este pecado que tanta me trae como es tan, wow, yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero ver eso, no quiero terminar de esta amistad o esta relación. Pero si realmente estoy pensando, ¿cuánto me va a costar si yo me sigo en este rumbo? ¿Cuánto me va a costar si yo no termino con esta relación, con esta adicción, con estas amistades, con esta forma de vivir? ¿Cuánto me va a costar? Y esto puede venir en diferentes formas. Hay algunos de nosotros que trabajamos tanto y no dormimos suficiente y con tiempo nos cuesta el cuerpo. Gastamos nuestro cuerpo porque no descansamos mucho. Yo soy muy culpable en eso porque yo tengo unas clases a las 6:30 o 5:30 de la mañana y 3 días a la semana yo me levanto a las 4 de la mañana. Pero hay veces es difícil para ir a la cama temprano porque quiero hacer tantas cosas. Quiero terminar con esto, quiero hablar con mi esposa y ya son las 10. Ay, 5 o 6 horas y no es suficiente, y con tiempo el día siguiente ya lo estás perdiendo porque no estás listo, no estás descansado. ¿Sí me entienden? Viene en diferentes formas, pero ¿cuánto me va a costar estas decisiones? Siempre, si no duermo suficiente, me va a costar el siguiente día. Y hay diferentes áreas en la vida que esto es normal. Siempre, cuando viene acerca del dinero, pues si me gasto mucho, me va a costar después porque no vamos a tener para la renta. Si me explico, hay diferentes áreas de la vida que estamos bien listos, pero cuando viene a la tentación de pecado, a veces no estamos pensando en esto. ¿Cuánto me va a costar? Porque estamos pensando en nuestro propio beneficio, nuestro propio carne, la satisfacción que nos va a traer a nosotros. Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No lo permite, hermanos. No lo permite, iglesia. Nosotros, en otras palabras, lo que Pedro está tratando de decir es: nosotros tenemos que, con intención, prepararnos y armarnos para luchar con pecado. Porque la tentación va a venir. El pecado va a estar tocando cada día de su vida. Y si nosotros no estamos con intención, ya preparados antes, pensando qué me va a costar si yo me somete a este pecado, a esta cosa que no agrada a Dios, el pecado te va a ganar. El pecado siempre va a ganar.
porque somos débiles sin el Espíritu Santo, somos débiles sin la palabra de Dios, somos débiles sin una iglesia que estamos asistiendo juntos, somos débiles si no estamos unidos, somos débiles. Y el diablo, él sabe todo eso. ¿Por qué cree que él siempre está tratando de destruir la iglesia? ¿Por qué siempre él está tratando de desayunar, destroy, o sea, destruir la armonía que la Biblia dice que debemos de tener entre los hermanos en la iglesia? Porque él quiere meter y destruir y dividir. El diablo vino a ¿qué? Robar, matar y destruir. La palabra de Dios nos enseña todo esto, hermanos. Es en nosotros de obedecer y de resistir al pecado, al diablo, al pecado. Nuestra meta es determinar de someter al pecado. También número 2 que encontramos en verso 2 es vivir en la voluntad de Dios. Tenemos que resistir al pecado y vivir en la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2 dice, para vivir el tiempo, otra vez esa palabra tiempo, vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que invertir los años que nos queda haciendo la voluntad de Dios. Ya hemos perdido mucho haciendo lo que Dios no quiere que nosotros hacemos. Y ahora tenemos que hacer lo que Dios quiere que nosotros hacemos. En este tiempo, en estos tiempos, la iglesia primitiva, muchos de los nuevos convertidos vivían como muy, ahorita vamos a leer esa lista de nuevo, pero vivían en contra de la manera que Dios quiere que nosotros vivimos. Y si lo piensas bien, hoy es lo mismo. Si alguien no conoce a Cristo y no va a la iglesia, nadie los ha dicho que hay un Dios que nos ama tanto, hay un creador que los quiere, y tenemos un Salvador que quiere una relación personal, que tenemos propósito en esta vida, es de niños. Los jóvenes buscan en todos lados propósito, buscan todos lados para tratar de llenar un hoyo que solamente Dios puede llenar. Y todo el mundo, todo nosotros sabemos lo que luchan los jóvenes, los que no conocen a Dios. Por eso tienen tantos problemas, por eso se comete suicidio, por eso siempre están haciendo cosas que, wow, yo no entiendo a los jóvenes, porque están buscando. Si no conocen a Dios, están buscando otra manera. Y también conocemos adultos que no conocen a Dios y que cómo pasan su tiempo. Cuando tiene tiempo libre, cuando no están trabajando, cuando no están comiendo, que todo el mundo tiene que hacer los dos, ¿verdad? Cuando terminan de pagar sus biles y todo, pues ¿en qué forma están pasando su tiempo? Pues, qué sé yo, mirando movies, yendo al bar, yendo al club, yendo a qué sé yo. Pero básicamente tratando de llenar, tratando de disfrutar, satisfacer su carne. ¿Sí me explico? Todo es enfocado. Y nuestra cultura no ayuda tampoco, porque nuestra cultura nos anuncia que tienes que tener el más moderno, tienes que mirar así, tienes que ir a estos ciertos lugares, o si no, ¿quién le van a decir? Y nosotros escuchando todo eso, sí, y dejando que el mundo sea una voz más grande que la voz de Dios en nuestra vida.
Y no es así, hermanos. No es así. Nosotros tenemos que vivir y buscar la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Él tiene propósito para nosotros. Y muchos preguntan, pues, ¿qué es la voluntad de Dios? Pues, básicamente la voluntad de Dios es primeramente que lo conoce, ¿verdad? Tienes que entregar su vida a Él. Tienes que asistir a una iglesia porque Él murió por la iglesia. Tienes que participar en el reino de Dios y tienes que leer su Biblia y estar orando diariamente. Y con eso Dios le va a guiar. Dios le va a poner exactamente donde necesitas ir, hacer, compartir, participar. Pero lo básico de todos los cristianos es de asistir a la iglesia, es de orar, es de ayunar, es de siempre participar en la Santa Cena, es de ser bautizado después de la salvación. Es lo que Dios quiere para nosotros y poco a poco aprendiendo su voluntad por medio de la palabra de Dios. Si me entienden, hermanos, es la voluntad de Dios. Número 3, que corresponde con verso 3, es renuncie a su pasado. Esto es algo importante para nosotros también. Verso 3 dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles o los que no estaban salvos, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Pedro está diciendo a esta iglesia que ya gastamos suficiente tiempo haciendo lo que nosotros queremos hacer, lo que usted ha querido hacer. Gentiles queriendo decir alguien que no conoce a Dios, pero ya conoce a Dios. Ya conocemos al Salvador, ya venimos al conocimiento que Dios tiene un propósito para nosotros. Ya no tenemos, ya deja con eso, ya gastamos suficiente tiempo allá. Ahora hay que enfocarnos. Hay que decir al pasado, lo renuncie. I renounce. Porque déjame decirte que también el diablo nos ataque por medio de nuestro pasado. El diablo siempre te va a decir, no puedes, no eres digno. ¿Cómo va a usar a Dios a un pecador que todas las cosas que hiciste, y usted cree que Dios lo va a usar? Sí. Hay que parar firme en la palabra de Dios. Sí. Dios me va a usar. Dios me perdonó. I'm not happy, no estoy contento con lo que hizo en el pasado, pero eso es en el pasado. Dios me liberó de eso, me perdonó y voy a enfocar en Él. Todavía tengo mis luchas, todavía tengo mis pruebas, todavía tengo mis adicciones, cosas porque déjame decir que el pecado va a estar con nosotros, siguiéndonos toda nuestra vida. Y si dejamos al diablo que nos miente, mira, todavía estás batallando con esto y eres pastor. Sí. Dios me está ayudando. Dios me está formando todavía. Estoy en proceso. Si eso fuera cierto, hermanos, ¿quién podía servir en el reino de Dios? Porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos luchas en la carne, pero hay que seguir y renunciar la vida, el tiempo que gastamos en el pasado y utilizar el tiempo que nos quede para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere que yo vivo Dios, mi Salvador? Quiero aprender más.
quiero agradecerte, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor trabajador, quiero mejorarme en mis finanzas, quiero mejorarme quiero ser más generoso, quiero cambiar este mundo por medio de su iglesia, participando en eventos, misiones, qué sé yo. Es tan importante, hermanos, que renuncie el pasado y déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya no seas esclavo de eso, hermanos, por favor. Cree y recibe el perdón de Dios. Recíbelo. Recíbelo. A lo mejor alguien que está escuchando online o ahorita necesitas escuchar eso hoy. Que Dios te ha perdonado. No tienes que sentir culpable. Dios no quiere que usted vive sintiendo culpable de cosas en su pasado. El diablo sí quiere que usted vive así, pero Dios quiere que nosotros salimos adelante con confianza en un Dios que es todopoderoso, en un Dios que sacrificó su Hijo para nosotros, que derramó su sangre en la cruz para cubrir nuestros pecados. Nosotros tenemos esperanza. Todo el mundo hemos perdido tiempo en el pasado. Pero ya con eso, amén. Ya con eso. Verso 4 a 6 y el cuarto cosa que podemos aprender es de alcanzar a los perdidos. Alcanzar a los perdidos. Resiste el pecado, vivir en la voluntad de Dios, renuncie a su pasado y ¿qué? Alcanzar los perdidos. Verso 4 hasta 6 de 1 de Pedro 4 dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos. ¿Quién son ellos? Los que no conocen a Dios, en el mismo desenfreno de desolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparando para juzgar. Acuérdate que Dios es justo a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio, fueron anunciados las buenas nuevas a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, viven en el espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando empezaste a venir a la iglesia, cuando empezaste a cambiar sus acciones, cuando empezaste a cambiar su manera de vivir, porque entregaste su vida a Jesucristo? Sus amistades, sus amigos, también su familia, a lo mejor fueron sorprendidos la primera vez que usted los dijeron, no voy a participar en esto esta vez. Y ya no voy a tomar como antes. Ya no voy a hablar como antes. Y aunque estás con su familia, o a lo mejor aunque estás en el trabajo, y ellos están sorprendidos. ¿Y qué tiene? Que ya no quiere andar con nosotros. Ya no estás hablando como nosotros, ya no estás participando cuando salimos después del trabajo a ir a tomar unos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con este señor, esta señora? Pero la palabra de Dios dice que mantenemos firmes, porque ellos también, va a llegar el día que Dios también va a juzgar así como nosotros.
Todo el mundo va a parar enfrente de Dios un día. Y vamos a tener que tomar en cuenta lo que hicimos en esta vida. Amén. Y nosotros, mientras que estamos aquí, debemos de alcanzar a ellos que a lo mejor no nos entienden. No. A ellos parecemos extraños. Así como dice la tema, la serie. Dios quiere que nosotros vivimos en el Espíritu, hermanos. Entonces, ¿cómo? ¿Sí aprendieron algo en esta mañana, hermanos? ¿Sí aprendieron algo? Vamos a ponernos de pie porque quiero terminar con algunas preguntas. Dios nos ha hablado y nos ha recordado de nuestro tiempo, que es corto, y cómo lo vamos a utilizarlo para vivir en la voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y quiero hacerte la pregunta: ¿cómo vas a utilizar su tiempo en esta semana? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Qué cosas, qué costumbres, qué rutinas vas a decir a Dios? Dios, yo no quiero hacer eso ya. En vez de ir a este lugar, o en vez de mirar cosas que no debo de estar mirando, en vez de perder tiempo en la televisión o con amistades que no me están ayudando, voy a tomar la decisión para pasarlo con mi esposo, mi esposa. Voy a tomar la decisión de quizás orar un poquito más. Voy a tomar la decisión de buscar su presencia. Voy a tomar la decisión de acercarme más a ti, Señor. De quizás llamar a alguien que necesita oración. Visitar a alguien que necesita ánimo. Hablar a esa persona en mi familia que tengo mucho de que no he hablado con ellos. Y quiero orar por ellos o motivarlos de una forma. Acuérdate, hermanos, que no solamente estamos viviendo tiempo en esta vida, pasando tiempo, pero tenemos que invertir en el tiempo que tenemos. Dios Padre, Señor, en esta mañana, Señor, gracias por mis hermanos, gracias por su palabra, gracias, Señor, por el libro de Primera de Pedro, Señor, que nos enseña, Señor, que debemos de pensarlo bien, Señor, el tiempo que tenemos y compararlo, Señor, con su voluntad. Y Señor, en esta mañana yo te pido por todos mis hermanos, por toda la iglesia Roca Eterna, por todos los que están escuchando en línea, Señor. Quizás por algunos tienen que resistir más el pecado. Yo oro por todos aquellos que dicen, yo sí tengo que resistirlo más. Hay otros que dicen que yo quiero vivir más en su voluntad, Señor. Yo oro por aquellos que dicen, yo quiero estar más en su voluntad. Y algunos que están estancados en sus pecados de pasado, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayuda en este momento a renunciar, que renuncie su pasado. Y hay algunos de nosotros, Señor, que tenemos que empezar a alcanzar a los perdidos de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros del trabajo. Tenemos que estar más con intención en esas áreas, Señor. No sé quién necesita cuál cosa, Señor, pero yo te pido, Señor, en esta mañana que le ayuda a mis hermanos, a esta iglesia, la iglesia Roca Eterna, Señor. Sigue orando, hermanos, sigue enfocando. Aquí estamos